En ese sentido, la diáspora es muy importante que entienda que también tiene vacíos legales, porque es que la ley colombiana no obliga a todos los ministerios a tener una política para la diáspora hoy en día, no la obliga a todos los ministerios. Hay un estatuto que efectivamente en derechos de los migrantes es muy importante, pero nosotros no es que digamos que porque existe los tenemos a la mano de manera inmediata. Tenemos que entender los retos que tiene ese aparato institucional y tenemos que entender algo muy delicado, y es que para dar servicios al Estado necesita poner recursos tecnológicos. Yo pretendo y quisiera aspirar a contarles a ustedes por qué es muy importante que los consulados presenciales de Colombia, como existen hoy en día, que son bastantes, y nosotros tenemos una fuerza de consulados de casi 100 consulados, tenemos 94 consulados funcionando en el mundo, pero nosotros necesitamos, además de esos presenciales, el consulado digital. Esa es una apuesta en la que yo estoy muy comprometida, no solamente porque sé que la sistematización y la tecnología la necesitamos los migrantes, porque las circunscripciones consulares a ustedes les parece mucho 94, pero póngase en un caso. Vamos a hablar de una circunscripción consular cualquiera. Puede tener colombianos viviendo a 7 a 12 horas de su oficina consular. ¿Cuánto vale un tiquete para llegar ahí? ¿Cuántas horas? ¿Tiene el permiso de trabajo? ¿Puede dejar de trabajar un día? No, la realidad de la mayoría de los que migran es que necesitan el trabajo, no pueden vivir pidiendo permiso, no tienen la plata para destinársela a eso y jugar al azar, de ver si de pronto yo voy y encuentro que hacer el trámite en un solo día. Entonces, no, la verdad, necesitamos el consulado digital en la mano de los colombianos en el exterior precisamente por estos problemas que tenemos, porque la capacidad institucional no da y porque el presupuesto, el sistema presupuestario colombiano no está garantizando que todos tengamos acceso a los servicios en físico. Y ya ha crecido mucho la diáspora. ¿Ve? Yo le doy un dato. Vea, el censo en el Valle del Cauca, un departamento muy grande de Colombia, está aproximadamente cercano a los 5 millones de vallecaucanos, 4.700.000. Lo que sabemos del último censo en el 2021 que se hizo, ni siquiera censo, fue algo voluntario que algunos colombianos nos inscribimos en el registro consular que tiene Colombia, que se puede hacer online. Y ese es el primer paso, registrarnos cuando estamos afuera, que es que nos vamos a ir, regístrese en el registro consular. En ese registro consular 2021, el dato fue que estábamos 5,5 millones de colombianos. Entonces, somos una población más grande que el Valle del Cauca. Y esa población más grande del Valle del Cauca necesita presupuesto para atenderse y creció mucho más después de la pandemia. Entonces, lo que les quiero decir, el problema de la diáspora colombiana para tener los servicios de la Cancillería no es la ausencia de normas, es la ausencia de un poder institucional detrás de ellas, de ese poder que nos tiene que dar ese mapa real de qué es lo que hay. Entonces venimos a cómo funcionar y cuántas, ya les dije que hay casi 100, hay 94 y hay 63 embajadas y hay 3 misiones especiales, la que está en Nueva York, ¿cierto? La de la OEA y la de la Unión Europea. Esas no prestan servicios consulares, no hacen el trabajo de las embajadas y entre una misión, una embajada y un consulado hay cosas muy diferentes. Pero aquí lo importante es entender quién maneja esa fuerza, quién maneja esa estructura dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es el nuevo Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. Así se llama ese nuevo viceministerio que se creó apenas el 15 de octubre del año pasado con el decreto 1081. Ese decreto es importantísimo, es el más actualizado en cuanto a estructura institucional. Ustedes se lo van a leer y van a empezar a entender que es un ministerio que efectivamente hace falta o es un espacio institucional que hace falta. Se había pensado que fuera un instituto, se había pensado que fuera de otras maneras, pero nace con un problema que precisamente está en alerta en este momento, y es que nació sin presupuesto, nació sin planta, sin aumento de planta, con la misma planta que hay, y nació muy desarticulado en las funciones. Entonces estamos atentos a ver cómo van a solucionar esos problemas, porque son problemas que vuelven y nos dejan con todo en el papel. Mire, ese viceministerio está dedicado, como ustedes ya lo saben por el nombre, a los temas migratorios, a la atención del migrante, porque pasó de ser un asunto transversal y que era indirecto a una responsabilidad explícita dentro de la Cancillería. Antes
cualquier ministerio podía proponer algo, cualquier superintendencia podía proponer algo, incluso Colpensiones podía proponer el portal para Colombia nos une, etcétera. Ya con ese viceministerio le queda sentada la responsabilidad a la Cancillería, de que es la Cancillería la que debe atender al migrante. ¿Qué va a ser nuevo? Los programas no alcanzan, no son suficientes, ya lo sabemos. ¿Cuáles programas y políticas nuevas ya nos tiene listas? Y sin presupuesto, ¿cómo lo va a hacer? Ese viceministerio es muy clave, es la ley, es un decreto aprobado pues precisamente pues hace muy poco, en octubre, como les dije, y ahí nos vamos a ir pegando seriamente. Entonces, en la estructura que nosotros le vemos, esa estructura está ahí clarita, totalmente diáfana, pero uno sabe que viene de la presidencia, de la Cancillería, las embajadas, los consulados, los programas de vinculación para poder entender como una jerarquía. Si ustedes son de las personas que les gusta entender por jerarquías, ¿cómo es que vamos? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, yo les quiero decir, el Estado colombiano no es fácil de entender en las relaciones con el migrante, es centralizado, predomina el ejecutivo, tiene desarticulación intersectorial y todas esas cositas es en las que la rama legislativa y la rama ejecutiva deben que trabajar conjuntamente, deben trabajar de manera muy seria. Nosotros tenemos además que comparar muchas cosas con España, con México, en el servicio consular, cositas que se pueden mejorar, porque nosotros ante todo también tenemos no solamente esa estructura vertical, sino entidades adscritas a la Cancillería. Vea, por ejemplo, tenemos la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que tiene un presupuesto propio y se encarga de toda la cooperación de Colombia. Esa es una entidad adscrita. Tenemos también el fondo rotatorio de la Cancillería. El fondo rotatorio da mucho para hablar, ese es un tema demasiado grande. De ahí hay recursos financieros porque la Cancillería es una de las pocas entidades en Colombia que se puede autosostener en una proporción importante porque genera ingresos. Entonces, ahí en el fondo rotatorio tiene un poder muy grande, pero es un poder que está centralizado, es un poder que necesita manejar mejor los resultados con el dinero que tiene. Y ahí se necesita control político, un control político para que haya transparencia, para que haya buen uso de los recursos. En las dependencias internas de la Cancillería, que no son entidades autónomas, ustedes saben la diferencia entre lo que es una entidad autónoma o no, porque son personas dedicadas a la jurisprudencia del derecho, son entidades que no tienen personalidad jurídica propia, pero dependen jerárquicamente de este ministerio. Mire, tenemos algo que a usted les va a sonar mucho, la Academia Diplomática, que se llama Augusto Ramírez Ocampo. En esa Academia Diplomática se forman el cuerpo de carrera diplomática. Es una dependencia interna de la Cancillería. El otro es los dos viceministerios, de los que uno se llama de Relaciones Exteriores y otro se llama de Asuntos Migratorios. Esos viceministerios son la estructura administrativa, no son entidades autónomas y obviamente tienen un presupuesto, deberían tenerlo ambos asignados, por el momento solamente uno, y deben tener una coordinación intersectorial con otras entidades. Entonces, luego ya están las entidades que son internas y propias. El organigrama está ahí, pero nosotros vamos a tener uno muy clave que aprender. Las oficinas de Colombia nos une, que Luis Fernando Celis tiene muchos casos para contar cómo funcionan, qué es lo que hacen en España o en cualquier lugar del mundo, qué servicios deben prestar y mejorar, cómo es que está este tema, porque todo lo que era de la Dirección de Asuntos Migratorios, de Asuntos Jurídicos Internacionales, pues con el último decreto de octubre, pues entra a ser reformulado, entra a cambiarse. De manera que, voy a resumirles, es muy clave que entendamos que la migración colombiana al exterior depende del Ministerio de Relaciones Exteriores funcionalmente, pero la migración colombiana tiene unas entidades en Colombia que también tienen que ver con ellos y no dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo les voy a dar un caso muy importante, una que maneja y que está adscrita al Ministerio de Justicia. Se llama la Oficina de Migración Nacional. Esa Oficina de Migración Nacional es la que usted le va a ver si usted tiene un registro migratorio o no, que muchas veces en muchos procesos internacionales se lo van a pedir a usted para abrir residencia o para pasar a otra ciudadanía. Está el Registro Nacional Civil Colombiano, que es un ente muy importante para nosotros migrantes en el exterior. Está también la Defensoría del Pueblo, que ayuda demasiado a los colombianos en el exterior y tiene una oficina para colombianos en el exterior, desde Colpensiones, ADRES, ICBF, SENA,
todas esas entidades tienen que coordinarse y deberían ahora con el nuevo viceministerio coordinarse mucho mejor con programas serios, bien estructurados, con resultados, con objetivos, con acciones y planes de acción con la nueva estructura de la Cancillería, que es el nuevo viceministerio, porque recuerden que la Cancillería representa al Estado en el exterior, pero no reemplaza al Estado. No reemplaza al Estado, no hace las funciones de todas esas entidades que les mostré. Así que bueno, tenemos bien claro que hay entidades adscritas, que tenemos un cuerpo de consulados y de embajadas que más o menos 160 entidades afuera de ese cuerpo consular y de embajadas, 3 misiones afuera también diplomáticas de alto nivel y tenemos todo este cuerpo que también tiene oficinas para los colombianos en el exterior, que son las entidades adscritas y las entidades que son autónomas. Con toda esa estructura hay que jugar. Y una cosa muy importante, en la siguiente clase el profesor Luis Fernando les va a contar cómo se siente tener esa estructura, qué sí funciona y qué no funciona. Es muy importante los casos. Ahí es donde está la materia de esta Academia del Migrante. Yo estoy muy agradecida con ustedes en todo este tiempo que me han brindado atención y los quiero invitar de nuevo a que sientan que la migración no es coger la maleta y empacarla. La migración tiene que ser planeada. Para que nos vaya bien como diáspora en el exterior tenemos que aprender esto. Muchas gracias. Un saludo al profe Charles y a Luis Fernando.